Bienvenidos todos ustedes a este encuentro académico. Vamos entonces a realizar la presentación de esta filosofía española en el siglo XX. Nosotros venimos trabajando lo que es el existencialismo, ¿sí? Esas corrientes que estaban en la filosofía y que están presentes en la filosofía contemporánea. Hemos trabajado grandes pensadores, Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, ¿sí? Hemos visto el énfasis de la escuela de Frankfurt y vamos a centrarnos ahora en una filosofía muy especial y muy bonita como lo es la filosofía de Ortega y Gasset, ¿sí? Filósofo español, ¿sí? Filósofo español. Este personaje de Ortega y Gasset nace en mayo de 1883 en Madrid, España, y murió en esta misma ciudad en octubre de 1955. Este personaje de Ortega y Gasset, su señora madre, Dolores Gasset, era hija del fundador y propietario, ¿sí?, del prestigioso diario liberal conocido como El Imparcial, ¿sí? Ella, Dolores Gasset, era hija de ese fundador y propietario, y su papá, ¿cierto? José Ortega Munilla, era un periodista, era un novelista y se encargaba de editar, ¿sí?, la sección literaria de este periódico El Imparcial, ¿cierto? Y este señor José Ortega, ¿sí?, asume el cargo de director de este periódico, ¿cierto?, hacia los años de 1900 y 1906, ¿sí? Asume este papel de director del periódico. Entonces vemos que los papás de Ortega y Gasset, ¿sí?, eran unos personajes que estaban constantemente con la literatura, constantemente con la parte crítica, constantemente mostrando la realidad, editando, escribiendo, ¿sí?, a partir de este periódico liberal, ¿cierto?, llamado El Imparcial. Haciendo referencia a esta relación familiar, es decir, entre que el papá y la mamá están inmersos en la parte literaria, en la parte de redacción, ¿sí?, encontramos, ¿sí?, que Ortega repetía constantemente: nací sobre una rotativa, ¿sí? Y cuando él hablaba de rotativa, lo refería a que sus papás, ¿sí?, tanto José Ortega como Dolores Gasset, estaban en el mundo del periodismo, estaban en el mundo literario, estaban en el mundo del periódico liberal El Imparcial. Y Ortega y Gasset repetía constantemente: nací sobre una rotativa. Bien, podemos notar entonces que el pensamiento de Ortega y Gasset, ¿sí?, estaba con un énfasis llamémoslo así, de redactarlo como si fuese periodístico, un énfasis periodístico. Son los escritos, las publicaciones del gran Ortega y Gasset, ¿sí? Debemos decir de este personaje que estudió en la Universidad Central de Madrid, se doctoró, ¿cierto?, allí mismo con la tesis cuyo nombre era Los terrores del año 1000. Con esa tesis sobre los terrores del año 1000 se doctoró Ortega y Gasset. Luego Ortega tuvo una serie de, llamémoslo así, de viajes. Estuvo hasta en Sudamérica y ahorita vamos a mirar esa parte. Luego marchó hacia la ciudad, ¿sí?, hacia Alemania. Luego de que estaba en Alemania hacia los años de 1905 y de los años de 1907, intercambió su conocimiento, intercambió su sabiduría
en grandes universidades, es decir, se dio el lujo de pasar por las universidades de Leipzig, de Nuremberg, de Múnich, de Colonia, de Berlín, ¿cierto? Y en la Universidad de Marburgo, ¿sí? Estando en la Universidad de Marburgo, ¿cierto? Que es la meca del idealismo, Ortega y Gasset le atribuye gran parte de su filosofía a este idealismo, las ideas, ¿sí? Las ideas. Hombre, me hace acordar mucho del planteamiento de la época medieval del empirismo, cuando el empirismo no apoyaba el innatismo. El innatismo era para los racionalistas, quienes decían que el hombre cuando llegaba a este mundo, llegaba con esas ideas ya impregnadas en él. El idealismo viene del empirismo porque el empirismo dice que el hombre cuando llega a este mundo es una tabula rasa, una hoja en blanco, una mente en blanco, y a mayor experiencia, mayor conocimiento, a mayor experiencia, mayores ideas. Tanto es así que John Locke en uno de sus libros, el ensayo sobre el intelecto humano, se pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible que el hombre en su mente acapare o abarque tantas ideas? El idealismo. Y aquí estamos hablando de un personaje que se llama Ortega y Gasset. Ortega y Gasset realza lo que es el idealismo, pero tanto es así que él quiere superar al idealismo. Y ahorita vamos a hablar un poco de ello. La meca del idealismo, diría Ortega, a la que debe la mitad de sus esperanzas y obviamente toda su disciplina, al idealismo que adquiere en Marburgo. En esta misma, ¿sí? Va a recibir una influencia de dos filósofos neocantianos. ¿Quiénes son estos dos filósofos neocantianos? Bueno, aparece Paul Nator y Hermann Cohen, ¿cierto? Es uno de los grandes, este último Hermann, es uno de los más grandes filósofos, ¿sí? En los que su pensamiento en tiempos de Ortega, ¿cierto? A juicio de Ortega, viven, es decir, un pensamiento muy ilustrado. Luego de estar por toda esta parte de Alemania, regresa Ortega y Gasset, regresa a Madrid y comienza a escribir con frecuencia en el periódico liberal El Imparcial. ¿Sí? Ya se dedica a escribir en su regreso a Madrid. Pero luego, hacia el año de 1910, Ortega asume la cátedra de la metafísica en la Universidad Central de Madrid, en la misma universidad donde él se doctoró, ¿cierto? Eh, esta cátedra la ocupa hasta el comienzo de la Guerra Civil en julio de 1936. Ya en agosto de este año, ¿sí? de 1936, deja Madrid y se va para París. Estando en París vive 4 años. Luego de París se va 3 años para Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires, Argentina, y otros 3 se va para Estoril, es decir, una ciudad muy cerca a Lisboa. Y en el año de 1946, este personaje de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, una cosa es el yo y otra cosa son las circunstancias, muere hacia el año de 1955 en España. Es un gran pensador, es un gran filósofo que le da un gran toque, una gran originalidad a la filosofía española, esta filosofía del siglo XX. ¿Sí? Es una filosofía muy bonita, una filosofía muy interesante. Vamos a prestarle atención, por favor, a este video y obviamente si usted quiere sacar alguna que otra idea de lo que va a escuchar, sería perfecto.
Ortega y Gasset es la figura intelectual con mayor notoriedad en la cultura española de principios del siglo XX. Nació en 1883 en Madrid, en el seno de una familia burguesa liberal e ilustrada. Cursó estudios de filosofía y amplió su formación en universidades alemanas, donde la corriente dominante era una vuelta a los postulados de Kant, frente al idealismo de Hegel. También fue alumno de Husserl, padre del movimiento fenomenológico. Es destacable su vocación pedagógica, pues era consciente del retraso cultural de España frente a Europa. Tuvo relación con autores de la generación del 98 e influyó enormemente en los autores de la generación del 27. Está a caballo entre las dos generaciones, siendo el nexo de unión entre ambas. Ortega se caracterizó en su escritura por un estilo claro y accesible. Él mismo dijo que la claridad es la cortesía del filósofo. Fundó la Revista de Occidente, todo un referente cultural de la época. Su labor periodística influyó estilísticamente en sus escritos filosóficos. En su primera obra, Meditaciones del Quijote, escribe: «Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo». Esta famosa sentencia orteguiana se trata, en definitiva, de una nueva idea del ser. No existe un yo abstracto, aislado del mundo que lo rodea. Ese mundo que lo rodea forma la otra mitad de mi yo. Solamente a través de esa mitad puedo estar completo, puesto que el sujeto y el objeto coexisten. Su corriente es una superación del realismo clásico y del subjetivismo moderno, tomando aspectos de las dos para crear el raciovitalismo. Ortega integra razón y vida, el ser pensante y el mundo pensado. Dos posiciones que son problemáticas si se mantienen de manera aislada. Para Ortega, la realidad primera es la coexistencia del yo y el mundo. En el tema de nuestro tiempo, Meditación básica orteguiana, se ahonda y se aclara la metafísica de la razón vital. Consecuentemente, lo que se configura es un perspectivismo que media entre el vitalismo y el racionalismo, y se rige por la doctrina del punto de vista. La realidad radical va a ser la vida. No existen verdades eternas o absolutas, sino perspectivas sobre la verdad. La individualidad de cada viviente es una perspectiva de la realidad. Todo lo cual no implica un relativismo. Ortega es muy crítico con el relativismo. Ortega fue un hombre comprometido, que se preocupó de las cuestiones sociales y políticas de su tiempo. En la España invertebrada, incidió sobre los problemas de su país, como la falta de un proyecto común, el regionalismo y el separatismo. En La rebelión de las masas advierte contra el papel decisivo del hombre masa, ese hombre que se deja guiar por el rebaño. Por consiguiente, lo que propugna es la elevación del nivel cultural de los individuos para que dejen de ser vulgares y se ocupen de su vida sin ser dirigidos y forzados por instancias superiores. Bueno, veíamos un video bastante interesante, ¿sí? Que nos hace un panorama muy general de la filosofía de Ortega y Gasset. La claridad es la cortesía del filósofo. El filósofo, entre más claro, obviamente va a ser mucho más cortés al expresar su pensamiento y obviamente para que lo puedan entender. Por eso Ortega y Gasset habla de que ese yo está dividido en dos partes, el yo y las circunstancias, ¿sí? Y que obviamente las circunstancias debo salvarlas para que el yo se pueda salvar. Ya ahorita entramos a profundizar un poco esta presentación que hace Ortega y Gasset. Bueno, en sus libros, tal cual como lo vimos en sus obras, como lo vimos hace poco en este video, me menciona de que hay obras llamadas Meditaciones del Quijote en el año de 1914, El tema de nuestro tiempo en 1923, La rebelión de las masas en el año de 1930, Historia como sistema en el año de 1941. Pero resulta, ¿cierto? Que después de su muerte, ¿cierto? Después de la muerte de Ortega hay unas publicaciones, ¿cierto? El hombre y la gente, la idea de principio en Leibniz, ¿sí? Filósofo moderno, unas lecciones de metafísica y que es filosofía, ¿sí?
Aquí en qué filosofía es muy importante para Ortega y Gasset, porque vamos a tener que comprender el término filosofía tal cual como él lo manejaba y lo presentaba, el cual es muy interesante y muy llamativo. Ortega y Gasset, la cortesía es, ¿cierto? Es y debe ser clara, ¿cierto? En el filósofo. Hablábamos hace poco en la introducción sobre la superación del idealismo, ¿sí? Sabemos que el idealismo es para él un punto de partida de su filosofía, ¿sí? Pero la filosofía de Ortega y Gasset, ¿cierto? Está animada, ¿cierto? Por la tarea de la superación del idealismo. Es decir, él le apuesta a superar el idealismo. No es que el idealismo sea malo, sino que él pretende darle una superioridad a ese idealismo. Pero hay que tener claro que una cosa es realismo, ¿cierto? Y otra cosa es el idealismo. Ortega y Gasset se preguntaba, hombre, para regresar al realismo de los antiguos, es decir, a ese realismo ingenuo en que vivían, por ejemplo, los filósofos de la época clásica antigua, dice Ortega y Gasset, no podemos retroceder del idealismo al realismo, ¿sí? A ese realismo ingenuo de los griegos, ni mucho menos de los escolásticos, ¿sí? Entonces, ojo, ¿será que entonces Ortega y Gasset, al hablar de ese realismo ingenuo de los escolásticos, le atribuye esa característica de ingenuidad al tema de Dios? Gran interrogante. Es decir, Ortega y Gasset va más allá del idealismo. Por lo tanto, la filosofía moderna, ¿cierto? La filosofía moderna, al superar el realismo antiguo, significa que hay un paso adelante, es decir, que el ser humano en su pensamiento avanzó. Tanto es así que Ortega y Gasset lo cita de la siguiente manera, leo literal: al dejar en suspenso la realidad del mundo exterior y descubrir la realidad primordial de la conciencia, es decir, de la subjetividad, el idealismo levanta la filosofía a un nuevo nivel. ¿Ven? Lo que hace el idealismo es superar, levantar, elevar la filosofía a un nuevo nivel del cual ya no se puede descender. Es decir, cuando la filosofía llega a su nivel, no puede descender. ¿Por qué? Porque al descender daría pena ese retroceder en todo el sentido de la palabra. El realismo antiguo, ese que dice Ortega y Gasset que es la filosofía antigua, la filosofía medieval, ¿cierto? En los escolásticos, parte de la existencia indubitada. Y cuando yo hablo de algo indubitada, quiere decir que no admite duda, ¿sí? Ellos no admiten duda de las cosas, no hay duda de las cosas. Es decir, en la ingenuidad de la filosofía. Esto es y punto. Yo no voy a dudar de esto, ¿cierto? Es una inocencia paradisiaca, ¿sí? Ya con la duda cartesiana, esa duda que plantea René Descartes, padre del racionalismo, filosofía moderna, pues va a arrojar al hombre de ese paraíso, ¿cierto? De esa realidad externa. Entonces vemos que la filosofía idealista, ¿sí? La filosofía idealista levanta como sí, como tal, al término filosofía, al pensamiento como tal, ¿cierto? Lo eleva, porque lo que se está planteando en la filosofía antigua, lo que se está planteando en los escolásticos, es una existencia indubitada, es decir, algo que existe de lo cual no se puede dudar, es esto y punto, Dios existe y punto, ¿sí? Entonces, Ortega y Gasset, ¿sí? No se va a conformar, ¿cierto? Con que el pensamiento del ser humano haya superado al realismo ingenuo, no. Ortega y Gasset no se va a conformar, sí, es el idealismo superó al realismo ingenuo que planteaban los griegos, ¿cierto? Para llegar a ser consciente de sí mismo
y de su actividad, ¿cierto? Entonces, cuando hablaban de su propia actividad, hablaba de la parte metódica, es decir, del método Descartes, de las asociaciones, de las ideas de John Locke y David Hume, ¿sí? Esto, Descartes racionalista y las ideas de John Locke y David Hume son empiristas, ¿cierto? Ya con la estética trascendental, el idealismo trascendental que nos plantea nuestro amigo Immanuel Kant, en fin. ¿Qué es lo que quiere hacer Ortega? Darle superioridad. Quiere superar al idealismo, ¿sí? Él quiere superar al idealismo, pero ¿cómo lo va a superar? Bueno, hay que partir de estas dos ideas, ¿sí? Hay que partir de estas dos ideas. En la primera viñeta nos va a decir que la superación del idealismo, ¿sí? Es una tarea ardua, es una tarea intelectual, ¿cierto? Es una tarea en la cual es una misión muy alta y es una misión histórica de nuestra época, es decir, tenemos que superar el idealismo. No es que el idealismo sea malo, no. El idealismo fue capaz de darle superioridad, está por encima del realismo ingenuo. Luego, entonces, este tema tiene que convertirse en algo superior. Por eso hablamos de la superación del idealismo. Ortega y Gasset va a hablar de la siguiente manera. El error del idealismo fue convertirse en subjetivismo. Lo que tú opinas, lo que tú dices, lo que tú sientes, ¿sí? La idea, subjetivo. En subrayar la dependencia en que las cosas están de que yo las piense, ¿sí? Como usted conciba las ideas, porque ideas hay de todo. Es decir, es mi subjetividad, pero no advertir que mi subjetividad depende también de que existan los objetos. Claro, yo no puedo formular ideas, yo no puedo formular argumentos a partir de la nada, porque la nada, nada es. No existe, no existe. Es decir, gracias a los objetos es que nosotros tenemos subjetividad porque a partir de ella nosotros podemos crear nuestras ideas. Es decir, nosotros vemos un árbol, inmediatamente podemos tener la idea del árbol sin necesidad de observarlo. Lo mismo si usted ve un carro, si usted ve un helicóptero, un avión, ¿sí? Una bicicleta, un aire acondicionado, un ventilador, un cuaderno, un lapicero, ¿sí? Una estufa, una nevera, una licuadora, ¿sí? Un animal. Gracias a los objetos es que nosotros podemos conocer lo que se nos presenta. Pero Ortega y Gasset en la segunda viñeta me va a decir, hombre Nelson, es muy importante la filosofía, pero es que la filosofía es por lo pronto meditación de nuestra vida. La filosofía es una necesidad de nuestra vida, perdón, cuyo objeto es el universo. ¿Sí? Aquí vemos dos paralelos bastante interesantes, dos definiciones bastante interesantes. La filosofía, primero, es meditación de nuestra vida. Hombre, yo medito mi vida, tengo la capacidad de reflexionar, de meditar sobre mi vida. Y la segunda es una necesidad. La filosofía es una necesidad de nuestra vida, ¿cierto? Cuyo objeto es el universo, ¿sí? Es decir, es un problema insoluble, siempre va a estar. El hombre en la filosofía tiene que ocuparse a partir de el análisis de ese objeto, de esa realidad como tal. Hombre, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Frente a qué es la filosofía, Ortega y Gasset me va a plantear unos argumentos bastante interesantes. Bien, en primera instancia, ¿no? En primera instancia, la filosofía es una necesidad vital, es decir, es una necesidad de la vida, ¿sí? ¿Y por qué es una necesidad de la vida?
porque el hombre no puede dejar de pensar. Por más que sea, el hombre no deja de pensar, sea para cosas positivas o sea para cosas negativas, el hombre jamás puede dejar de pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una exigencia que la vida nos impone. Es decir, el hombre por naturaleza no va a dejar de pensar. El hombre por naturaleza siempre va a estar pensando, porque cuando uno piensa, cuando uno tiene la capacidad de pensar, uno, ¿cierto? Empieza a orientar su vida, uno empieza a vivir su vida, uno empieza a estar en el mundo, ¿sí? A estar en el mundo, a conocer la realidad como tal. ¿Sí? La filosofía me ayuda a amar la vida, a vivir la vida, a orientar mi vida. Por eso en Ortega y Gasset nos hablan sobre una razón pura y una razón vital. ¿Sí? Esto tiene que estar muy claro. ¿Qué es una razón pura y qué es una razón vital? ¿Sí? Cuando hablamos de una razón pura, ¿cierto? Estamos hablando que es la capacidad que tenemos de formar universales, ¿sí? Y cuando hablo de universales son ideas abstractas, ¿sí? Ideas abstractas. Entonces Ortega y Gasset dice, hombre, no se trata de una razón pura, es decir, no se trata de formar universales, ¿sí? De ideas abstractas, de esas ideas imposibles, sino que la filosofía se trata de una razón vital. Y cuando hablo de una razón vital es la necesidad que siente el ser humano de conocer las cosas, es decir, lo que significan las cosas, es decir, para nuestra existencia concreta, para nuestra vida, ¿cierto? ¿Para qué existen las cosas? Cuando yo tengo la capacidad de conocer las cosas, de comprender para qué sirve mi existencia concreta, para qué sirve mi vida, pues obviamente estoy haciendo filosofía, valorando la filosofía. Entonces, una cosa es razón pura y otra cosa es razón vital. La misma necesidad que tiene el pez, que la misma necesidad que el pez siente de nadar o el ave de volar, ¿cierto? Siente nuestra razón de pensar en las cosas que haya en el entorno, ¿sí? Oído, y esto es fundamental, yo soy yo y mis circunstancias. Una cosa es el yo y otra cosa son las circunstancias. El yo, es decir, el hombre tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, de orientar su vida, de construir su vida. ¿Sí? Pero tiene que encontrarle el significado a las cosas, a su contexto. Es decir, el hombre con la razón debe orientar su vida, debe comprender su vida. Por eso en el video que veíamos hace poco nos hablaba de que yo soy yo y mis circunstancias y tengo que mirar la forma de cómo salvar a mis circunstancias y de esa forma yo me salvo. Es decir, mi realidad concreta, es decir, mi contexto, el medio en el que yo me muevo, yo soy yo y mis circunstancias, es decir, qué es lo que hay a mi alrededor y yo tengo que tratar de salvar lo que hay a mi alrededor. Luego, para terminar en la segunda posición, nos habla sobre el objeto, ¿cierto? Y dice que el objeto, ¿cierto? Es el universo, ¿sí? Y es un problema insoluble, es decir, que no tiene solución, que siempre va a estar ahí, que no tiene solución. Y obviamente esta es una tarea del intelecto, buscar la manera de cómo pensar, de cómo orientarse en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo que tiene el ser humano, ¿cierto? Es la comprensión de todo lo real, es decir, es la comprensión del universo, es la comprensión del mundo, de lo que hay a su alrededor, ¿cierto? Pues cualquier hecho observado es mero fragmento. Muñón decía en términos de Ortega y Gasset. Algo que no se basta a sí mismo y remite a la totalidad en que la existe. Entonces, remite en el universo como un conjunto y este es el objetivo último de la filosofía. El objetivo último de la filosofía es el universo, es decir, el hombre tiene que conocer el universo, el hombre tiene que apoderarse del universo, ¿sí? Dice Ortega y Gasset, literal, lo dice él, buscamos todo y lo que no tenemos es siempre lo que no es todo. Perseguir ese objeto es un superlativo heroísmo intelectual, pero es necesario. Es decir,
es una exigencia de la vida. Además, ¿a quién le ha quitado nunca el hambre al saber que no va a comer? Es decir, ¿a quién se le quita el hambre cuando se entera de que no va a comer más? Es una filosofía bastante interesante, ¿cierto? En esta superación del idealismo. Tanto es así que concluye, filosofía es para Ortega y Gasset una realidad necesaria en el sentido de que nos es necesaria para vivir. La filosofía es una actividad necesaria para vivir, para orientarnos en este mundo. Y el objetivo que tiene la filosofía es el universo, es decir, conocer la importancia del universo, conocer, ¿cierto? Conocer el significado que tiene el universo, conocer todo lo que hay a mi alrededor, cuyo conocimiento le interesa radicalmente a nuestra vida, a la vida de cada cual. ¿Sí? Esa es la conclusión de la filosofía. Es una actividad pensante, es una actividad que siempre el hombre va a tener que estar pensando y es una realidad propia. Y obviamente su objetivo dentro de la filosofía es llegar, ¿cierto? Llegar al conocimiento del universo.